Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Andrew Murray escribió una obra que personalmente considero de mucha importancia para la vida de todo cristiano. Un pequeño libro, un pequeño tratado, que considero que cada uno de nosotros deberíamos de leer una y otra vez a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestro caminar y peregrinar de este lado de la eternidad, hermanos. Ese libro lleva por título La humildad. Y cito una de sus palabras que se encuentran contenidas en esta obra. Cuando miro hacia atrás, a mi propia experiencia religiosa o a la iglesia de Cristo en el mundo, me quedo atónito al pensar en cuán poco se anhela la humildad como la característica distintiva del discípulo de Jesús. Al predicar y vivir en las actividades diarias del hogar y la vida social, en la comunión más especial con los cristianos, en la dirección y ejecución de la obra para Cristo, ¿cuántas pruebas hay de que la humildad no es estimada como el valor cardinal? ¿Qué está diciendo el autor en este libro? Y en la semana escuchaba a un predicador hablando acerca de lo mismo. Él está expresando su pesar de ver cómo es que esta virtud de la humildad es tan poco considerada a menudo en las congregaciones, es tan poco considerada a menudo en la vida de las iglesias. Es aún muchas veces hecha a un lado en el discipulado a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes. Hablamos de piedad, y es cierto, pero la piedad implica también el desarrollar humildad. Pero ¿cuántas veces en realidad señalamos o apuntamos hacia la importancia de estudiar este aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de desarrollarlo en nuestras propias vidas como cristianos? La humildad es algo que ha sido entonces grandemente descuidado en medio de las iglesias cristianas de nuestros días, hermanos. Y este es el pesar con el que se expresa este autor en este precioso tratado, en este libro, hermanos. Y por eso comenzaba diciendo que es uno de los libros que considero que todos y cada uno de nosotros deberíamos de estar leyendo una y otra vez, constantemente. Porque, como mencionamos la semana pasada, la contraparte de la humildad es el orgullo. El orgullo es lo que el apóstol Pablo está denunciando en la carta a los Filipenses en su capítulo número 2, particularmente versículos 3 en adelante. Recordemos que en el contexto algo estaba ocurriendo en la iglesia de los Filipenses. Algo había pasado. Las semillas de la división se encontraban sembradas. Estaban surgiendo ciertos conflictos y el apóstol Pablo estaba preocupado por atender prontamente esas circunstancias antes de que fuera demasiado tarde. Y las causas, dice, por las que esto estaba ocurriendo el apóstol Pablo en el versículo número 3, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. El apóstol dice ahí, señala, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La contienda y la vanagloria son las dos palabras que revisábamos la semana pasada, hermanos. Y decíamos que la palabra contienda puede traducirse como ambición egoísta y vanagloria es sinónimo de orgullo. Estos dos aspectos son los que se encontraban albergados en el corazón de los filipenses y son las principales causas de división en medio de las congregaciones. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta aquí a que los creyentes de Filipos hagan lo opuesto, no solamente eviten la contienda y la vanagloria, sino que actúen con humildad. Vístanse de humildad. La humildad, o la palabra griega para humildad,
significa literalmente mente discreta o una mente sencilla. Es decir, un autor lo describe de la siguiente forma: se trata de un sentido profundo de su propia pequeñez moral. La humildad es esa virtud que considera a los demás como más importantes que nosotros mismos. O Jonathan Edwards la define de la siguiente manera, dice él: la humildad puede definirse como un hábito de mente y corazón que corresponde a nuestra indignidad y vileza ante Dios, con la disposición a un comportamiento consistente con ello. Una vez más, dice Edwards, la humildad puede definirse como un hábito de mente y corazón que corresponde a nuestra indignidad y vileza delante de Dios. Aquí hay algo importante en estas palabras de Edwards, hermanos. La humildad, entonces, surge en la medida en que somos hechos conscientes de quién somos en realidad delante de un Dios que es perfectamente santo y justo. Cuando somos despertados a nuestra verdadera indignidad delante de Él, cuando somos despertados a nuestra vileza delante de Él, entonces tiene lugar la humildad en nuestros corazones. Pero no solamente eso, él también continúa diciendo que se requiere la disposición a un comportamiento consistente con ello. Es decir, no solamente se trata de pensar que delante de Dios yo soy indigno, pero de conducirme a la luz de este pensamiento, de este entendimiento. La humildad, dice un autor, previene un comportamiento arrogante y dominante. La humildad dispone a la persona a una conducta condescendiente aún con los más viles y bajos, y a tratar a los inferiores con cortesía y afabilidad, siendo conscientes de nuestra propia despreciabilidad delante de nuestro Creador. Hermanos, la humildad es la virtud esencial para que seamos capaces de apartarnos de todo comportamiento arrogante y aún dominante, y aún disponernos a ser condescendientes con aquellos que pudieran estar en algún tipo de condición inferior a la nuestra, por decirlo de alguna forma. La humildad es lo que nos dispone adecuadamente para ello. De ahí la importancia de conocer cada vez más al Creador. Hay un libro también escrito por un autor, J.I. Packer, que habla acerca de la santidad de Dios, el conocimiento de Dios. Y en su primer capítulo cita las palabras de Charles Spurgeon para enfatizar la importancia de conocer cada vez más a Dios, de estudiar más acerca de nuestro Creador. Y cito una parte de esas palabras de un sermón de Spurgeon. En la contemplación de la divinidad, dice él, hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios, dice Spurgeon. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos conociendo correctamente a Dios, adecuadamente a Dios, no podemos evitar el ser hechos conscientes de su grandeza. No podemos evitar el ser hechos conscientes de su santidad. No podemos evitar el ser hechos conscientes de su perfecta justicia, de su perfecta integridad. Y a la luz de eso nos contrastamos y vemos cuán indignos somos. Y eso es lo que nos lleva a humillarnos, a reconocer que delante de Él somos viles y menospreciables. Amadas hermanas, déjenme aplicar aquí algo importante. Por eso es que es necesario que aún ustedes, amadas hermanas, que dicen, la teología es para los hombres. No, la teología es para todo cristiano. Debemos esforzarnos en conocer cada vez más a nuestro Creador, cada vez más a nuestro Dios, porque el conocimiento de nuestro Hacedor es provechoso para nuestra propia alma cuando estamos conociéndolo correctamente, cuando estamos
acudiendo con sinceridad ante la palabra de Dios, porque he de decir que a veces ocurre lo contrario. Cuando no permitimos que el conocimiento de nuestro Creador impacte nuestro corazón, tendemos al orgullo. Pero si permitimos que la palabra viva, eficaz, que el conocimiento de el Dios que es trascendente, no solamente impacte nuestros pensamientos, pero impacte nuestros corazones, entonces y solo entonces verdaderamente seremos humillados. Dice el autor de la obra que hemos estado usando como base: valorar a otros como superiores a nosotros mismos significa no estar preocupados por nosotros y nuestras necesidades. Significa que servimos a los demás, ponemos sus necesidades por delante de las nuestras, nos interesamos por su progreso y llevamos las cargas los unos de los otros. Y es que Pablo dice no solamente antes bien con humildad, pero en las siguientes frases explica cómo luce la humildad. Y lo primero que menciona es estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esto es lo que implica el estimar a los demás como superiores a nosotros. Implica el dejar de ensimismarnos, de preocuparnos por nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Implica el estar dispuestos a servir a los demás, el poner sus necesidades delante de las nuestras, el ocupar, no solo preocuparnos, pero ocuparnos e interesarnos por su progreso, por su crecimiento, dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y es que, hermanos, es necesaria la humildad si realmente queremos lograr la unidad de la que habla el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada que el apóstol Pablo hablaba en el versículo número 2 de una unidad muy particular cuando exhorta sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa? Esto es lo que el apóstol Pablo está llamando a los filipenses a desarrollar. Y decíamos que todo esto se resume en esta sola palabra: unidad. Oramos constantemente por unidad en esta iglesia local. Pero la forma de poder seguir creciendo y buscando y perseverando en esa unidad es a través de la humildad. Dice un autor: la unidad es imposible si cada uno piensa solo en sí mismo. Cada uno promueve únicamente su propia causa y cada uno busca solo su propio beneficio. No podemos conseguir la unidad aparte de la humildad. No podremos realmente permanecer unidos como iglesia local si no buscamos cultivar y desarrollar esta virtud en nuestros corazones, cada uno de nosotros, hermanos. La humildad. Y para enfatizar la necesidad e importancia de la humildad, Pablo nos conduce a contemplar el acto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos. Vayamos a los versículos 5 al 8 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vamos a hacer un exégesis de este pasaje, hermanos, pero simplemente quiero que lo contemplemos un poco juntos. El apóstol Pablo está enfatizando la importancia de la unidad en medio de la iglesia de los filipenses y que estos se aparten de toda clase de contienda y orgullo y que procuren la humildad. Y como para afirmar esta realidad en sus corazones, dirige los pensamientos y corazones de la iglesia a contemplar la cruz, a contemplar el acto más sublime, hermanos. El acto por cuya causa nos congregamos, el acto por cuya causa esta iglesia se encontraba reunida y congregada, y el acto por cuya causa ustedes y yo podemos reunirnos y congregarnos en este lugar. La cruz de Cristo, la humillación de nuestro Señor Jesucristo como el más sublime ejemplo
para que nosotros podamos emular y entender la importancia de vestirnos de humildad. Haya pues en vosotros este sentir, dice el apóstol. Algunas traducciones lo ponen allí como este mismo pensar, este mismo tipo de pensamiento, esta misma actitud. Pablo está diciendo, emulen lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, aunque en un sentido, amados hermanos, jamás lograremos igualar lo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo al humillarse de la manera en la que lo hizo. Escuchaba a un pastor diciendo, aun cuando nosotros tratáramos de hacer exactamente lo que hizo Jesús en cuanto a entregarnos a la muerte en la cruz, jamás vamos a alcanzar a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque siendo nosotros criaturas viles, pecadoras, lo haríamos comenzando desde el último peldaño, cuando nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde el pináculo mismo. Él descendió desde lo alto, hermanos, hasta lo más bajo. Nosotros somos bajos. Y nuestro descender no sería como el de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Creador, nosotros somos criaturas. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es justo, nosotros somos constantemente injustos. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos revela esto y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice un autor, no se olviden, exclama Pablo, que en todo este vasto universo y en todos los tramos oscuros de la historia, nunca ha habido tal demostración de modesta humildad como cuando el Hijo de Dios, por pura gracia, descendió a este planeta errante. Hermanos míos, deben recordar que a través de su unión con Él, en esa realidad viva y redentora, este principio y pasión por los que Él fue movido, deben convertirse en el principio y la pasión por los que ustedes han de moverse. Haya pues en vosotros este sentir, la humildad, hermanos. Y para tener dicha unidad y para desarrollar y cultivar la humildad, debemos mantener la cruz delante de nosotros todos los días, hermanos. Y es que al pie de la cruz no hay lugar para el orgullo, la vanagloria o la contienda, la ambición egoísta, hermanos. ¿Qué lugar podría haber al pie de la cruz para estas cosas? ¿No es en la cruz, amados hermanos, donde contemplamos en toda su plenitud la humillación de Cristo? Y si Él se humilló de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para enorgullecernos y jactarnos? Si Él se entregó a sí mismo de esa forma por pecadores como nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no soportar las faltas y los agravios de nuestros amados hermanos y de nuestro prójimo aún? Si Él estuvo dispuesto a sufrir el oprobio, a recibir escupitajos, la laceración de su cuerpo, su rostro siendo golpeado una y otra vez, ¿quién soy yo, criatura indigna, para encenderme en ira apenas alguien me contradice en mis propios deseos? Es en la cruz, amados hermanos, donde no podemos llegar a sentirnos jactanciosos u orgullosos de nosotros mismos. ¿Cómo podríamos servirnos egoístamente a nosotros mismos cuando Él sirvió desinteresadamente a otros? La humildad, hermanos, es esencial cuando se trata de enfrentar algún tipo de conflicto o dificultad entre nosotros. Sin humildad, lo único que haremos es exacerbar las situaciones. Por lo que una vez más, recordando el propósito de esto, principios generales para tratar el conflicto. Amado hermano,
cuando hay alguna dificultad, cuando uno de tus hermanos peca en contra tuya, Lucas capítulo 17, versículos 3 en adelante, nos enseña que lo que tú eres llamado a hacer no es ir y quejarte con tu hermano o con tus otros hermanos. No enseña que tú tienes que ir y ensimismarte y lamentarte y llegar a amargarte en tu corazón. Tampoco enseña ni siquiera que tienes que ir y acusar a tu hermano con los pastores. Enseña que tienes que ir y aclarar la situación con tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, dice, repréndele. Eso es lo que dice el Señor. Pero esa reprensión es la que tenemos que llevar a cabo adecuadamente. Tenemos que asegurarnos de hacerlo en el Espíritu, no en la carne, no en ira, no en contiendas, no en orgullo, no en rencor, no en amargura, en el Espíritu. En el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Debemos hacerlo en amor. Primera de Corintios 13, la clase de amor que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. La clase de amor que Cristo Jesús mostró para con nosotros y muestra constantemente para con nosotros. Y debemos hacerlo en humildad. No guiados por un mero egocentrismo o un orgullo o con el deseo simplemente de contender, sino en humildad, procurando y buscando la unidad. Esa es la forma en la que deberíamos de llevar a cabo esa reprensión, ese tratar el conflicto, ese tratar la dificultad. Y amados hermanos, una vez más, seamos sinceros y seamos honestos. Dificultades entre nosotros va a haber. Ha habido, va a haber y seguirá habiendo. El hecho de que la palabra una y otra vez nos instruya sobre estas cosas implica que esto es algo que el Señor Jesucristo esperaba que ocurriera en las congregaciones. Mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras aún tengamos este remanente de pecado, va a haber lugar para estas dificultades entre nosotros. No solamente dentro de la iglesia, en los propios hogares, en los matrimonios, padres e hijos. Pero la Escritura claramente nos ofrece estos preciosos principios a fin de que podamos glorificar a Dios en medio de tales circunstancias que son nada agradables, cierto, pero que en última instancia forman parte de nuestro peregrinar, de nuestro crecimiento como cristianos, hermanos. La humildad, por lo tanto, es algo sumamente importante. Y hermanos, déjenme concluir con el tercer y último punto de nuestro estudio. Lo cierto es que la humildad cambia una iglesia. No solamente cambia la vida de los cristianos, pero la humildad cambia toda una iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió a los filipenses exhortando y amonestando sobre estas cosas. ¿Y sabe una cosa? Policarpo escribiría una carta a esa misma iglesia alrededor de 50 años después. Y en esta carta, él testifica de la unidad que en esta amada iglesia local predominaba. Y aquí podemos imaginar algo importante. Podemos imaginar la forma en la que los filipenses debieron haber escuchado las palabras del apóstol Pablo al momento de ser leídas a toda la congregación. Es probable que se dieron cuenta que estaban actuando con orgullo, con egoísmo y que no estaban andando por el Espíritu ni andando en amor. Ciertamente podían ver que se habían olvidado de ejemplificar la humilde actitud de Cristo y como resultado se habían dedicado a quejarse, discutir y pelear solamente. Dice un autor, oh, qué reproche debieron haber sentido a medida que Pablo pacientemente los llamó a cambiar su enfoque, quitando su mirada de ellos mismos y fijándose en el ejemplo supremo de Cristo, su humildad, su muerte en la cruz por los demás y su gloriosa resurrección.
debieron entender claramente que solo imitando la actitud de Cristo, su Señor, podrían restablecer la unidad y el gozo en la congregación y hacer que el gozo del amado Pablo fuera completo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, hermanos. Muchos años después, estas palabras deberían continuar permeando también nuestros propios corazones, hermanos, pues el mismo llamado sigue vigente para cada iglesia local y para cada creyente en particular. Amada iglesia local, amada Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. Quiera el Señor, por la obra de su Espíritu Santo, seguir aplicando estas verdades en nuestros corazones y concediéndonos la gracia para vivir de manera que esta iglesia local pueda crecer en cuanto a glorificarle aún en medio de sus conflictos, aún en medio de sus dificultades y diferencias. Que el Señor nos conceda al seguir creciendo en unidad, revistiéndonos los unos y los otros de la humildad que Cristo Jesús nos ha revelado a través de su muerte. Amén, hermanos. Vamos a orar para concluir. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.